Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a trabajar medidas de posición relativa. Y esto es porque algunas veces se necesita conocer la posición de una observación respecto a otra en un conjunto de datos. Vamos a ver puntuación Z, percentil y cuartil. La puntuación Z mide la posición relativa de una medición en un conjunto de datos. Vamos a entender puntuación Z con esta fórmula que nos dice que voy a tomar el valor que estoy analizando menos la media sobre la desviación estándar. Es decir, la puntuación Z va a medir la distancia entre una observación y la media medida en unidades de desviación estándar, por lo que es una herramienta valiosa para determinar si la observación bajo análisis tiene probabilidades de ocurrir más frecuentemente o si es un poco inusual. Y esto se debe a que tenemos que retomar el teorema de Chebyshev y la regla empírica que vimos anteriormente. Recordemos que el teorema de Chebyshev y la regla empírica lo que nos dice es que a dos desviaciones estándar de la media, es decir, en toda esta área de la distribución, voy a encontrar para el teorema por lo menos 75% de las mediciones y en la regla empírica aproximadamente 95% de las mediciones. Y a partir de tres desviaciones estándar de la media, es decir, en toda el área que va de aquí hasta acá, voy a encontrar por lo menos 89% de las mediciones en el teorema de Chebyshev y con la regla empírica todas o casi todas las mediciones. Entonces, retomando eso, sabemos que por lo menos 75% y más posiblemente el 95% de las observaciones se ubican a dos desviaciones estándar de su media. Por lo tanto, la puntuación Z, que va entre menos 2 y 2, son muy probables. De igual forma, como sabemos que por lo menos 89% y con más probabilidad todas las observaciones se ubican a tres desviaciones estándar, entonces aquellas puntuaciones Z que sean mayores a 3 en valor absoluto, es decir, sean mucho mayor al intervalo que va de menos 3 a 3, son improbables. Las observaciones entonces que tienen un valor absoluto mayor a 3, quizás son mediciones que se registraron de manera incorrecta o no pertenecen a la población de la que se tomó la muestra, o tal vez solamente son una observación muy improbable, pero tal observación extraordinariamente grande o pequeña le vamos a llamar valor atípico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. De un total de 35 mediciones, se sabe que la media es 25 y la desviación estándar es 4. ¿Cuál es la puntuación Z para la medición de 30? Bueno, sabemos que la media es 25, la desviación estándar es 4. Por lo tanto, la puntuación Z para 30 sería 30, que sería nuestro valor que nos interesa, menos la media, que sería 25, entre la desviación estándar, que es 4. Y esto nos daría 1.25. Como vimos anteriormente, los valores que van de menos 2 a 2 son probables. Por lo tanto, la puntuación de 30, que se ubica a 1.25 mediciones estándar por arriba de la media, es un valor probable. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este conjunto de mediciones y pues se observa que 15 es excepcionalmente grande. Vamos a calcular la puntuación Z para esta medida. Por lo tanto, de este conjunto saco mi media, es 3, y mi desviación estándar es 4.42. Recuerden que anteriormente ya observamos cómo se saca la desviación estándar. Por lo tanto, la puntuación Z sería el valor, que sería 15, menos la media, 3, sobre la desviación estándar, que es 4.42. Y llegamos a 2.71. Si bien esta puntuación Z no excede a 3, está lo suficientemente cerca para sospechar que 15 es un valor atípico. Ahora muy bien, vamos a ver la siguiente medida de posición que se llama percentil. Y el percentil va a definirse como un conjunto de n mediciones de la variable x, arreglado en orden de magnitud. El pésimo percentil es el valor de x que excede p% de las mediciones y es menor que el resto, es decir, 100 menos p%. Vamos a verlo con un ejemplo. Suponga que se le ha notificado que su puntuación de 430 en el examen de inglés lo colocó en el 60º percentil en la distribución de puntuaciones. ¿Dónde se ubica su puntuación de 430 en relación con las puntuaciones de los demás que participaron en el examen? Bueno, si esta
distribución representa todas las puntuaciones, todas las calificaciones de todos los que hicieron el examen de inglés, lo que estamos diciendo es que esta calificación de 430 en el examen es el 60º percentil. ¿Qué significa esto? Pues que está al 60% de las puntuaciones, es decir, 60% de las puntuaciones del examen fueron menores que la puntuación y 40% fue mayor. O sea, de los que hicieron examen, 60% están por debajo de esta puntuación de 430 y 40% está por arriba de esta puntuación de 430, porque recordemos que toda el área de la distribución, es decir, toda esta área bajo la curva son 100%. Entonces, el 60º percentil lo que nos dice es que 60% está por debajo, es decir, a la izquierda de este 60º percentil y 40% de esta área está a la derecha, es decir, 40% de las mediciones. Yo podría decir que 40% de las personas que hicieron el examen tuvieron una evaluación mayor y 60% tuvo una evaluación menor a mi evaluación de 430 en el examen de inglés. Ahora bien, la mediana de un conjunto de datos es la medición central. Sabemos que del lado izquierdo se encuentra 50% de las mediciones y del lado derecho 50% de las mediciones que son más grandes que la mediana. Por lo tanto, la mediana también se le conoce como el 50º percentil. Ahora bien, el 25º percentil y el 70º percentil también les vamos a llamar como cuartil inferior y cuartil superior. Y justo estos puntos van a dividir toda la distribución en 4 conjuntos de igual número. Es decir, cada uno va a tener 25% de las mediciones. Porque consideremos aquí la media, que es la que parte también a la mitad. Y entonces por eso nos quedan 4 áreas de 25%. De tal forma que sabemos que el cuartil inferior tiene 25% de las mediciones y por arriba del 75%. La mediana está justo a la mitad del 50 y 50 y el cuartil superior está por arriba del 75% y queda por debajo de este 25%. Por lo tanto, la definición de un cuartil es un conjunto de n mediciones de la variable x se ordenó en orden de magnitud. El cuartil inferior, es decir, primer cuartil, que vamos a denotar como Q1 por su nombre en inglés, es el valor de x que excede un cuarto de las mediciones y es menor que los 3/4 restantes. El segundo cuartil es la mediana, M, y el cuartil superior, es decir, el tercer cuartil, que vamos a nombrar Q3, igualmente por su nombre en inglés, es el valor de x que excede 3/4 de las mediciones y es menor que un cuarto. Ahora bien, como vimos anteriormente, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está 50% de las mediciones. Es decir, está el 50% medio de la distribución. Por lo tanto, es una medida numérica que es de importancia, a la cual le vamos a llamar rango intercuartil, que vamos a denominar como IQR, igualmente por su nombre en inglés. Y este IQR lo vamos a encontrar por la diferencia del cuartil superior menos el inferior. Es decir, IQR va a ser igual a Q3 menos Q1. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular los cuartiles? Para los cuartiles, primero tenemos que tener todas las mediciones ordenadas de menor a mayor. Y vamos a encontrar la posición de los cuartiles con estas fórmulas. Para el cuartil 1 va a ser 0.25 por n más 1 y para el cuartil superior sería 0.75 por n más 1. Recordemos que n es el número de mediciones. Cuando estas posiciones no son números enteros, pues tendremos que hacer una interpolación como la vimos en la mediana. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a determinar los cuartiles inferior y superior y el rango intercuartil para este conjunto de mediciones. Por lo tanto, el primer paso es ordenarlo. Ordenamos todos los datos y entonces sabemos que
el 4 es la posición 1, el 8 es la posición 2 y así sucesivamente hasta que el 25 es la posición 10. Primero vamos a calcular las posiciones. Para el cuartil 1 sabemos que es 0.25 por n más 1. N son 10 mediciones, por lo tanto sería 0.5 por 10 más 1 y esto nos da 2.75. Quiere decir que el cuartil 1 está entre la posición 2 y la 3, es decir, a 3/4 partes de la posición 2. Para calcular la posición del cuartil superior sería 0.75 por n más 1, n vale 10, y de aquí nos da 8.25. Es decir, el cuartil 3 se encuentra a 1/4 parte de entre la posición 8 y la posición 9. Por lo tanto, vamos a obtener los cuartiles. Y el cuartil 1 sería tomar la posición 2, que sería 8, más esta parte decimal que es 0.75, por la diferencia del mayor menos el menor, es decir, 9 menos 8. De aquí tenemos que 8 más 0.5 y de aquí tengo 1. Por lo tanto, esto nos da 0.75 y nos da 8.75. Es decir, el cuartil 1 es 8.75. Es decir, que 25% de las mediciones están por debajo de 8.75 y 75% de las mediciones están por arriba del valor 8.75. Ahora, para el cuartil 3, entonces veo que es la posición 8.25. Entonces, tomo el valor 8, que es el 18, más esta parte decimal, 0.25, por la diferencia del número que sigue menos el anterior, 20 menos 18, y esto nos da 18.5. Es decir, el cuartil 3 es 18.5. Por lo tanto, 75% de las mediciones están por debajo de 18.5 y 25% de las mediciones están por arriba de 18.5. Por último, el rango intercuartil sería la diferencia del cuartil superior menos el cuartil inferior. Es decir, 18.5 menos 8.75 que nos da 9.75. Es decir, en un rango de 9.75 está el 50% de las mediciones. Es decir, entre este y este vamos a encontrar el 50% de las mediciones. Es decir, que si este sería 8.75 y 18.75, en esta parte de aquí tendría yo el 50% de las mediciones. El cuartil va a ser muy útil para el siguiente tema, que es el diagrama de caja. Y no me despido sin antes hacer una anotación sobre la puntuación Z. La puntuación Z tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, si yo estoy analizando el peso de niños menores de 12 años y yo obtengo una puntuación Z, por ejemplo, de 3.5, si fuera mayor a 3.5, esto nos diría que el individuo al que yo le hice la medición tendría entonces un peso mayor a la media, es decir, es probable que tuviera un sobrepeso. Y si, por ejemplo, nos diera un valor negativo, menos 3.5, lo que nos diría es que tiene un valor por debajo de la media, es decir, que tal vez su peso esté por debajo de lo que debería de ser de acuerdo a su edad. Esa es, por ejemplo, una de las aplicaciones de la puntuación Z. Y en cuanto a percentiles y cuartiles, por ejemplo, lo hemos estado escuchando a veces cuando hablamos de economía. Es decir, qué cuartil o qué percentil de la población tiene tal número de ingresos. Por ejemplo, podría ser 75º, es decir, que 75% de la población estaría teniendo, por ejemplo, 8 salarios mínimos. Eso es un ejemplo nada más. Entonces, son medidas de posición relativa que usamos continuamente. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les sea de utilidad. Saludos.